Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mariano, ¿cómo anda todo? Sí, no, estoy sin cámara. Tengo una capacidad. Por favor, los micrófonos, si pueden apagar. Por favor, les pido. ¿Cómo anda todo, Mariano? Bien, bien, contento de arrancar un nuevo ciclo este año, ahí administrando el verano, tratando de terminarlo también, parece que prendió el aire, ¿viste? Nos reparamos en gasto ahora. Así es, sí. Y más allá de la humorada, bueno, siguiendo de cerca todo lo que está pasando en Bahía Blanca, que me parece que es algo Así es. para resaltar y para poner arriba de la mesa en este primer spot de este ciclo 2025, el manejo del tema, de la crisis, la solidaridad de la gente. La verdad que es encomiable, ¿no? Ahí Héctor tenía oportunidad de compartirnos una experiencia tras bambalinas y bueno, hay una cantidad enorme de gente que está haciendo un esfuerzo titánico para recuperar esta situación tan triste. Sí, quiero recordar al Turco Cafrune que decía, vayan estas coplas como en homenaje al puro gauchaje que en silencio está haciendo patria. Toda esa gente que en silencio lo está haciendo. Sí. Entre tanto bochinche que hay, gente que en silencio hace. Nuestro saludo a todos y la solidaridad con toda la gente de Bahía Blanca. Esto, como siempre, de este spot laboral en nombre de ADRA y con el acompañamiento siempre de Byton en esta iniciativa. De todos, nuestro abrazo a la gente de Bahía Blanca. Nuestro anterior presidente en ADRA es bahiense, José Agio. Él, ahora es ecuatoriano por adopción, ¿no? Pero es nacido y criado ahí en Bahía. Y Gustavo Lucero, colega también de ADRA, trabaja ahí en Bahía con lo que es Petrosur. Bueno, tenemos bueno, a Héctor y a Marcelo, ¿no? Y un temario, Mariano, hoy. Sí, bueno, presentar a Héctor García y Marcelo Aquino me parece súper abundante para aquellos que son conocedores de este espacio. Además, decirles, por favor, nuevamente el micrófono. Por favor, los micrófonos, gracias. Nos pareció prudente y oportuno arrancar el 2025 haciendo algunas reflexiones sobre lo que se puede denominar las reformas laborales de primera generación, algunas perspectivas respecto a lo que vendrá, ¿sí? Lo que ya hay como, de alguna manera, como proyectos de ley dando vuelta por senadores y creo que también diputados. Y por otra parte, bueno, tomar alguna perspectiva de lo que han sido el cierre de paritarias 2024 y qué nos depara o qué nos va deparando, porque ya, a ver, recordemos que estamos transitando marzo y esto ya está más que lanzado. ¿Qué nos va deparando este nuevo 2025? Así que bueno, un poco la propuesta temática es esta, y no sé cómo se han ordenado Héctor y Marcelo, pero bueno, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz año porque estamos arrancando la primera actividad del 2025. No imaginábamos que iba a ser un lunes tan emocionalmente movilizador como el fenómeno de Bahía Blanca y por eso nos parece apropiado destinarle ese minuto en homenaje a, bueno, tanto esfuerzo que hace gente anónima, ¿no? Y que muchos de ellos están integrando organizaciones que a su vez forman ADRA y que nos permiten de pronto continuar accediendo a servicios públicos como el gas sin que percibamos ninguna diferencia, cuando en rigor de verdad la mayor planta de, de represión y redistribución troncal de gas del país, que es la planta Cerri, que opera Transportadora Gas del Sur, está bajo el agua y va a estar mucho tiempo bajo el agua, y solo el esfuerzo de aquellos empleados que incluso tienen su propia vivienda inundada,
como ayer escuchaba a la ministra de Seguridad decir que más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad no dejaban de contribuir sabiendo que tenían sus casas totalmente arrasadas por el agua, ¿no? Lo que muestra una vez más que hay una, una cuerda solidaria que cruza transversalmente a toda la sociedad y bueno, parece que el pueblo de Bahía lo está percibiendo, por suerte. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que tiene que ver un poco con lo que señalaba Mariano en este primer encuentro, hacer un pequeño balance de cuál ha sido el impacto de las reformas laborales incorporadas por la Ley de Bases, allá por el 8 de julio del año pasado. Se acuerdan que hemos destinado diversos spots tanto al seguimiento en el proceso de conformación de esas reformas como a la sanción de esas reformas. Y todas las veces creo que coincidíamos en señalar que si bien los contenidos no eran muy sustanciales, la tendencia era muy positiva, porque se rompía una inercia de, si se quiere, conservadurismo o falta de reformas en el mercado de trabajo, y eso ya es saludable. Yo diría que tal vez los dos aspectos más relevantes de esa reforma laboral tuvieron que ver con la extensión del periodo de prueba a 6 meses, que efectivamente facilitó la utilización del contrato por tiempo indeterminado y evitó la distorsión que muchas veces ocurría con el periodo de prueba anterior, que hacía que muchos utilizaran un contrato por tiempo determinado, sea un plazo fijo o sea un contrato eventual, ante la incertidumbre que depara no saber si la demanda de bienes y servicios se va a mantener constante como para contratar personal por tiempo permanente, ¿no? Así que eso creo Héctor, que recuerdo en sí. los spots anteriores que habíamos debatido prácticamente porque no estaba claro, ¿no? A partir de cuándo arrancaba para el conteo efectivo con cada contratación el periodo de 6 meses, ¿no? Sí. Eh, digamos, con los que ingresaron antes de la publicación en el boletín oficial o los que después. Ujú. ¿Tenemos certeza respecto de esto ya? Sí, Gustavo, tenemos certeza de este aspecto, no tenemos certeza de otros, así que viene bien tu Bien, pregunta para poder enumerar de qué tenemos certeza y de qué no. Tenemos certeza por la reglamentación de que el periodo de prueba de 6 meses es aplicable solo a aquellos contratos de trabajo iniciados con posterioridad a la puesta en marcha de la ley de la 27742, es decir, aquellos que se hayan bien, incorporado a partir del 9 de julio o 10 de julio. perfecto. Eh, pero obviamente hay cuestiones que estaban pendientes de reglamentación, como el tema de la simplificación registral, especialmente en aquellos empleadores de menos de 12 trabajadores, y eso lamentablemente, pese a los meses transcurridos, no se ha reglamentado, como tampoco se ha reglamentado aquello que fue materia de debate entre la CGT y el sector empresario en Argentina sobre el alcance de qué se entienden por bloqueos totales o parciales en el ejercicio de la huelga. ¿Se acuerdan que el gobierno Ajá, había convocado una mesa para ver si se podía reglamentar esa bien, cuestión? No se reglamentó y entendemos que no se va a reglamentar porque es parte de una agenda que ya pasó, ¿no? En esta Sí. Argentina tan dinámica. Así Mm. que ah, te diría que lo que sí se está viendo es que no ha habido vía negociación colectiva una extensión del periodo de prueba, como la ley también lo prevé. En empleadores de menos de 100 trabajadores, la posibilidad de llevarlo vía negociación colectiva a 8 meses, o en ajá. empleadores aún microempleadores de no más de 6, de 5 trabajadores, llevarlo a un año. Eso no se ha visualizado, no ha venido acompañando a los acuerdos salariales ese tipo de negociaciones aún, o por lo menos no visualizadas en general. Posiblemente pueda haber algún acuerdo en particular, pero no ha habido una tendencia a apelar a la disponibilidad colectiva en ese punto, como tampoco ha habido una tendencia a la disponibilidad colectiva con el fondo de cese. Digo esto porque el gobierno hizo, Como se tanto en nombra. campaña como después, hizo foco en que ese era el núcleo central de la reforma laboral, que eso iba a generar una entrada y salida al mercado de trabajo mucho más dinámico y flexible, cuando sabemos que la entrada tiene que ver con el comportamiento de la economía en general, más que con este tipo de variantes o de institutos. Así que
Muchas veces se suele decir que una reforma se puede ponderar al cabo de un año, año y medio, que es cuando los actores sociales realmente conocen en plenitud su alcance y lo ponen en marcha. Pero todo indicaría que el fondo de cese no va a ser parte del menú de la negociación colectiva en Argentina, porque eh, tiene una serie de aspectos que hacen a su diseño y que han sido motivo de análisis en distintos spots que no vale la pena Así es. mencionar, pero sí darles la razón a aquellos que decían que no iba a ser utilizado porque llevamos todos estos meses, prácticamente 8, 9 meses, y no ha aparecido ningún acuerdo colectivo por actividad que incorpore alguna de las variantes, Ujú. alguna de las Ujú. 3 variantes que esta figura de fondo de cese laboral admite. Con lo cual, en ese sentido, Recuerdo la frase de Pancho, del doctor Echazarreta, que decía, ¿por qué asumir un costo fijo ante una eventualidad? sí, sí, seguro, seguro. Bueno, yo creo que todavía Argentina está en terapia intensiva y tiene un nivel de inestabilidad e incertidumbre más que relevantes. La tasa de inversión sigue mostrando pequeños atisbos de reacción, pero no en el ritmo que el gobierno quisiera. Solo Ujú. algunos sectores saben que están creciendo, especialmente los energéticos y los extractivos. Los demás no están mostrando una inversión de relevancia. Pero bueno, lo cierto es que este fondo de cese no encarna en la disponibilidad colectiva como imaginábamos. Y finalmente, un párrafo para aquel fantasma precarizador que generó el debate sobre la figura del trabajador independiente con colaboradores autónomos, ¿no? Que parecía que se venía el mundo abajo y que muchas empresas se iban a disolver para transformarse en emprendimientos productivos encabezados por autónomos. Bueno, nada de eso ocurrió, ¿eh? Nuevamente la cabeza proyecta realidades que después en la práctica no se verifican. Es más, acaba de salir publicado la semana pasada un fallo de una de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo ratificando que aquella persona que se dedica al cuidado Ujú. domiciliario de una persona enferma, sin la intervención de una organización de medios, simplemente la ¿Sí? persona, no tiene un vínculo dependiente con el titular o con la persona a la que cuidaba, y tampoco entra dentro de la figura del cuidador del servicio de trabajo en casas particulares, el ex servicio doméstico. Y es más, en ese fallo, la sala le echa un párrafo diciendo, pese, este trabajador es autónomo, pese a que no se registró dentro del padrón que ARCA ha habilitado vía Sí. reglamentación para que los trabajadores independientes con colaboradores se inscriban, completen la declaración jurada que tienen que completar. Quiere decir que acá ya aparece un reconocimiento judicial a una variante de esta reforma laboral que en la práctica no estamos visualizando que genere esos fantasmas que se habían lanzado, ¿no? Alrededor de ella. Con lo cual yo diría que el balance entonces es un balance eh, discreto, modesto, Ujú. porque las reformas también eran modestas, más allá que yo, vuelvo a insistir, modificaron una tendencia distorsiva que se venía generando durante casi 2 décadas, ¿no? Así que, siguiendo O sea esa que es más tendencia, para que importante el punto de inflexión que la pendiente de la curva. Sí. sí, claro, y aparte yo creo que si es una tendencia se debería coronar con nuevas reformas, Claro. y la verdad es que tenemos una agenda de nuevas reformas, ¿eh? De Ujú. hecho, como señalaba Mariano, eh, en el Congreso se ha impulsado un proyecto de ley que es la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que tiene un capítulo muy sustancial sobre modernización laboral y propicia nada menos que 17 reformas a la Ley de Contrato de Trabajo. Muchas de ellas ya estaban en el DNU 70-2023, que fue suspendido por la justicia y que hoy está en la Corte, pero otros aparecen novedosos, ¿no? Digamos, esta ley de promoción de inversiones que es impulsada por la diputada 10, pero aparte acompañada por todo el bloque de diputados de la Libertad Avanza. El gobierno lo ha hecho propio, el Poder Ejecutivo lo ha hecho propio.
y ha planteado, que es que integra su agenda, no sabe si va a ser el 2025 el momento oportuno para tratarlo, porque su integración de diputados y senadores es muy escasa para tener Ujú. masa crítica suficiente. Pero bueno, los invito a leerla cuando tengan un tiempo, porque ahí se plantea nuevamente la reforma al artículo 12 sobre el tema de irrenunciabilidad de derechos para permitir que haya innovaciones objetivas. Se quita la posibilidad de que cautelarmente uno pueda pedir la reversión de las condiciones de trabajo afectadas por un ejercicio abusivo de ius variandi, como lo Ajá. decía la 26088 en su momento. Se plantea un nuevo procedimiento para la administración de poder disciplinario. Se incorporan nuevos beneficios sociales, esto no es menor, al 103 bis, como es el caso del teléfono celular, la computadora, en fin, el gimnasio, ¿no? Que es una figura, y por supuesto la cobertura médico-asistencial que había quedado en un decreto por omisión, ¿no? Ujú. También se incorpora el boleto de transporte como una prestación complementaria no remunerativa sin exigencia de comprobantes. También se cambian y se simplifican cuestiones vinculadas al recibo de haberes, su forma de llevar electrónica, la posibilidad de incorporar las contribuciones patronales dentro del recibo para que se visibilice el esfuerzo del empleador sobre cada peso que va al salario. Ujú. En fin, la posibilidad de flexibilizar el otorgamiento de las vacaciones a lo largo de todo el año, fraccionándola por módulos no menores a una semana, de común acuerdo con cada empleado, incorporando aquello que el DNU 70 había intentado en términos de disponibilidad colectiva para la jornada de trabajo, para el banco de horas, para la jornada promedio, en fin, para el diferimiento de los francos compensatorios también. Y aparecen otros elementos que no estaban en ese DNU, que son novedosos, si se quiere. Uno de ellos, cómo resolver las discrepancias médicas en el caso de licencia por enfermedad o accidente inculpable. Se crea un registro de peritos para resolver eso sin tener que ir a una junta médica. También se incorpora esta posibilidad con la reserva de puesto, cuando un empleado dice que ya está en condiciones de volver, porque hemos visto muchas veces que cuando termina la licencia con goce de haberes y entra el contrato en reserva de puesto sin goce, casi como mágicamente aparece una recuperación psicofísica del empleado, ¿no? Las bondades a veces de la salud, de la farmacología o no sé qué, hace que haya recuperaciones este, muy muy inmediatas. Bueno, ahora se crea también un mecanismo para que haya peritos médicos dependientes de la Secretaría de Trabajo que van a poder resolver discrepancias cuando el servicio médico empresario discrepe con el criterio del facultativo que atiende al trabajador o a la trabajadora. ¿Se podría pedir la canonización de Vázquez Vialar, por ejemplo, Héctor? Yo creo que ya no, ya estamos en un contexto donde no. Me parece que, como dice en Brasil, infelizmente no va a acontecer. Este, Digo, por pero estas curas bueno, milagrosas. sí, 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 pero ya creo que no, ya creo que Bien. no ha hecho suficiente mérito para una canonización. De cualquier modo, ya les digo, son reformas que están por verse qué tratamiento van a tener en el Congreso. Se vuelve a hablar del tema de la actualización de los créditos laborales, tanto en sede judicial como aquella de las indemnizaciones en caso de reingreso, volviéndose al IPC más el 3% de tasa pura anual, que era lo que ya decía el DNU 70-2023 y lo que ya están diciendo algunas de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Y bueno, en fin, la posibilidad de que las microempresas o las medianas empresas puedan pagar las sentencias judiciales en cuotas, Ujú. en tantas cuotas como la dimensión del empleador se trate. Se incorpora un incentivo al empleo a través de un bono de crédito fiscal para todos los empleos que se generen por sobre la base promedio del último año. Ujú. Las empresas van a poder contar con el 100, 75, 50 o 25% de deducción de la contribución patronal al sistema previsional según la dimensión del empleador, digamos, 100% si es micro, 75% si es pequeña, 50% si es mediana y el 25% de esa contribución por 18 meses exenta, para justamente propiciar o estimular
la generación de nuevos empleos, se vuelve con la figura del empalme, con los planes sociales y también la posibilidad de generar un bono de crédito fiscal para contratar empleados que hayan egresado del sector público, justamente partiendo de la base del ajuste por el que está atravesando la administración pública. Entonces, una manera de, si se quiere, estimular o incentivar la contratación de esos empleados de la categoría de jefe hacia abajo, ¿no? Jefes, directores, subdirectores, no. También se crea entonces un bono de crédito fiscal del 100% de la contribución patronal con destino al sistema previsional y por el término de 18 meses. Esto también, ya te digo, como una manera de apuntalar la absorción por parte del sector privado de los excedentes que genera el sector público. Vuelvo a insistir, vamos a tener que tener un sendero de crecimiento consistente para que eso también pueda materializarse, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas serían las 17, 18 reformas que incorpora este proyecto de ley a la ley de contrato de trabajo. Y bueno, está el otro proyecto del diputado Tetaz, que perdió el estado parlamentario el 30 de noviembre del año pasado, pero que ya ha dicho esta misma semana o la próxima vuelven a insistir para que recupere estado parlamentario, que tiene que ver con la ley de democracia sindical, que es una iniciativa Ajá. muy corta, la verdad es que es muy breve, tiene tan solo 6 artículos, y lo nuclear es que plantea dos cuestiones centrales. Por un lado, la reelección no va a poder ser indefinida, tanto en cargos de delegados como de miembros de las comisiones directivas de los sindicatos, solamente 2 periodos, contándose como primer periodo el que esté rigiendo al momento de la sanción de la ley, digo, para evitar la trapizón de que terminan siendo 3 periodos. Y el otro aspecto que tiene que ver con una cuestión que es motivo de fuerte debate al interior de los sindicatos, que es habilitar la representación de las minorías en las comisiones directivas de los sindicatos cuando la elección les permita llegar al 25%. Este tema parece que fuera una cuestión electoral y más abstracta, pero en realidad tiene impacto real y concreto. Hemos visto conflictos como el aeronáutico, por ejemplo, donde sindicatos como el de pilotos convocaba una asamblea para definir un plan de lucha y esa asamblea la terminaba eligiendo, ganando por un voto dentro de su comisión directiva. ¿Por qué? Porque en ese sindicato, como en muchos otros, no hay una representación de las minorías, a pesar de que ya llevan 3 periodos donde la elección se resuelve por menos del 10% de los votos del padrón, lo que muestra que está muy atomizado el colectivo ese, y sin embargo esa atomización no se refleja en la participación, en la conducción del secretariado general, ¿no? Y así tantos otros sindicatos que al no permitir la participación de las minorías, estas minorías lo que terminan provocando es la creación de nuevos sindicatos. Y entonces Argentina hoy tiene el récord de más de 3.600 sindicatos, también producto de esta manera. Es el que vino, que nos trajo los certificados, tenía 2 certificados de presencia democrática y uno Bien. que reposa en el pie de justificación. Por favor, el micrófono, si pueden apagarlo. Por favor. Ahí está. Sí. Con lo cual, Esto de la participación de las minorías estaba en la famosa, uno recuerda cosas porque ya tiene determinada edad, que por ahí la mayoría de los que nos están escuchando ni siquiera oyeron hablar de ella, la ley Mucci, durante los inicios del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Así es, así es. Fue un intento que casi puso en un estado de desestabilización al gobierno, al primer gobierno democrático después del proceso militar, y que significó un punto de inflexión, ¿no? Porque todo lo que vino después fue una muestra de la debilidad de no haber podido conseguir la sanción de una ley tan paradigmática como era la que se propiciaba. Así que se está volviendo con ese tema. En un momento los diputados de Libertad Avanza dijeron que acompañaban el dictamen de comisión. Sabemos que el diputado Tetaz es presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, con lo cual cuando él dice que va a insistir con su proyecto, no tengo dudas que lo pone en agenda porque puede, porque lo va a impulsar.
Pero bueno, si bien la Libertad Avanza ha dicho que acompaña estas ideas, después terminó diciendo que no le parecía oportuno impulsarlas ahora. Con lo cual, bueno, el juicio de oportunidad siempre termina siendo un aspecto que cruza la agenda, ¿no? Así que El este sería un Paseo Colón, porque poco. no está muy lejos la Casa Rosada de Azopardo, ¿no? Y sí, 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 más allá que en algún momento vamos a tener que echar un párrafo de qué está pasando con el sindicalismo hoy, ¿no? Porque el nivel de atomización y de que cada sindicato tiene su propia iniciativa y está motivado por su propia necesidad, y seguramente ahora Marcelo lo va a comentar cuando hable de los acuerdos salariales y lo que está ocurriendo en las paritarias salariales, puede mostrar a las claras que cada uno está atento a su juego, más Sin que duda. a un posicionamiento global del movimiento Claro. sindical en general, ¿no? Sí, además me parece que la búsqueda de una pureza institucional de un lado sin un reflejo en el otro es bastante utópico, ¿no? No estamos en Sí, un sí, momento no estamos en un momento tan transparente en esa materia y lamentablemente creo que eso no va a ser fácil de replicar si vos no lo pones de tu lado. ujú. Sí, sí, obviamente. A ver, y tenemos que también terminar con cierta hipocresía o doble estándar, ¿no? Nos quejamos de la falta de legitimación de los sindicatos, pero no le ponemos el foco a reglamentar la representación empresaria en la negociación colectiva, ¿no? Entonces, creo que cuando tenemos que hablar de legitimación tenemos que ser más generosos, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pero A mí bueno. me parece, perdón, Héctor, y con esto cierro mi comentario. De cualquier modo, esto de ir preparando el temario para una posible negociación con institutos distintos al reajuste salarial ante la baja de inflación es algo positivo, ¿no? Porque volvemos a poner arriba de la mesa algunos institutos que nos permitan ir modelizando, remodelizando algunos viejos instrumentos colectivos. Así que ojalá que prenda, aunque sea poco, pero que siga aprendiendo este envión reformador, ¿no? No, Cuando- a ver, sin lugar a dudas, ahora se abre una agenda donde incluso los incrementos salariales que quieren estar por encima de la pauta que el gobierno fije, que ya seguramente Marcelo comentará, van a tener que tener un anclaje en productividad, en eficiencia operativa, en fin, en mayor competitividad, y eso automáticamente va a llevarnos a un debate mucho más rico de aspectos que hoy son distorsivos, pero que yo debo decir que visualizo cierto temor de abordarlos, y es entendido y es entendible el temor, porque llevamos muchos años donde hemos incorporado la enseñanza de que agregar temas de negociación pueden resultar más caros que lo que uno visualiza inicialmente, ¿no? Entonces es como que nos está faltando un poco la gimnasia de la negociación colectiva propiamente dicha y no la discusión salarial friccional, que es lo que hemos tenido en tiempos de alta inflación como los últimos 5 o 6 años, ¿no? O Ujú. más. Pero bueno, esto es todo, esto es un poco la síntesis Muy de la bien. primera parte de este Espectacular, spot. gracias. Muchas gracias, Héctor. Antes de pasar No, a por favor. Marcelo, quiero enviarle un abrazo al colega Emilio Parodi, que está ahí del otro lado de la pantalla. Marcelo. Bueno, primero hago mías las palabras de ustedes respecto de Bahía Blanca. En el caso de Gustavo Lucero y Martín Tomás, que son parte de este grupo, son Sí. nacidos, además de trabajar, son nacidos y viven en Bahía Blanca, y el sentimiento de pertenencia que tienen los bahienses es muy fuerte, ¿no? Entonces, la verdad que están muy dolidos. También hablé con el presidente de la filial de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo en el fin de semana y está muy mal. Y les cuento algo que lo compartí en el grupo de ustedes. La Secretaría de Trabajo ya avanzó con un acuerdo de suspensiones con uno de los sindicatos, y se hizo en el fin de semana. O sea, esto se avanzó gracias a la predisposición y a la buena voluntad de las partes, ¿no? O sea, cuando hay una realidad, una crisis, no se discuten banalidades, sino que se discuten cosas reales. Y alguien del grupo de ADRA me compartió su preocupación. Es una empresa vinculada con servicios y tiene mucha gente brindando servicios, y lo mismo, el mismo escenario que planteaba Héctor respecto de gente que tiene capaz que
su casa en mal estado, con condiciones que tendrían que quedarse en su casa porque si no le roban, y sin embargo siguen cumpliendo sus funciones. O sea, claramente hay un sentido de compromiso que a veces es un intangible que es difícil de medir, ¿no? Y bueno, pero está presente. Eh, a lo que planteaba Héctor, eh, eh, mi sensación, y acá voy a hablar de una sensación personal, es que el Poder Ejecutivo está tratando de lograr alguna suerte de consenso y no de imposición de la reforma laboral. Si bien está condicionando quizás a los gremios, como pudo haber sido ahora eliminar la triangulación de las obras sociales con las prepagas, este, el comentario por lo menos periodístico, no concreto, de que aparentemente Sturzenegger está pensando en prohibir que ahora por medio de convenios colectivos de trabajo se administren con compañías de seguro lo que son los seguros de sepelio o estos seguros de vida que sabemos muy bien que es una caja importante para los gremios. Me parece que están tratando de consensuar. ¿Por qué? Porque también se está viendo del otro lado, primero, una resistencia, y estoy hablando de algo muy local como puede ser la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, una resistencia liderada por la CGT en lo que es aceptar la creación de un fuero laboral en la ciudad de Buenos Aires, que sea un contrapunto con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con la Justicia Nacional del Trabajo, considerando que es una suerte de resguardo de los principios y de los derechos que considera la CGT o la CTA, principalmente la CGT, que son los que están en la mesa de negociación con el gobierno, que son los que de Marcelo, alguna una manera... resistencia acompañada por otros fueros también, ¿no? Federales que Sí, se pero resisten no, a pasar al ámbito eso de la es un ciudad. tema, sí, pero es con motivo de un fallo de la Corte, pero en este caso la creación de un fuero laboral es un contrapunto porque el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires tiene un poder de decisión, el gobierno, el poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, distinto a lo que ha sido en los últimos 20 años el Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Y la conformación o la designación de los jueces en la Ciudad de Buenos Aires podría llegar a tener un perfil distinto al que creen que puede llegar a ser la continuidad de un criterio de designación por medio del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Ok. Entonces, yo creo que están tratando de lograr cierto consenso. Y algunas de las expresiones de lo que han sido, más que nada en los últimos meses, hay un caso que seguramente ustedes lo habrán leído, muchos de ustedes lo habrán leído, que es la reinstalación de 25 trabajadores de una empresa vinculada con el sindicato químico de Zárate Campana, que en realidad el juzgado de feria, la sala de feria, en primera instancia le rechazan este planteo porque no había una legislación que obliga a la reinstalación de gente que no tenga tutela sindical. Esta gente no tenía tutela sindical, no son delegados, no eran delegados, sino que lo que apuntaban principalmente era a considerar que habían sido discriminados. Y de acuerdo a, como bien mencionaba Héctor, la ley bases, la ley 27742, ante un supuesto de despido arbitrario, lo que tiene derecho un trabajador es una indemnización agravada, no a la reinstalación del puesto de trabajo. Aún así, la sala de feria de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, el 8 de enero, dicta un fallo donde declara, partiendo de la premisa de que a criterio de ellos sería inconstitucional este artículo 245 bis, en base a alguna opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ni siquiera a mi criterio es una fuente normativa, en este caso la opinión consultiva, pero aún así lo toman en cuenta. Es un viso de resistencia a reformas sancionadas legalmente. Ni siquiera estamos discutiendo ahora si ha sido por DNU o no. Esta ley está sancionada por el Congreso de la Nación. Esto, digamos, como un matiz de lo que puede llegar a existir. Sumado a esto, lo que vos mencionás, Gustavo, es el fallo que salió a fin de año sobre imponerle a todo fallo de las cámaras nacionales de apelaciones en la ciudad de Buenos Aires, o sea, que tienen sede en la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen un ámbito nacional, tanto comercial, civil, laboral, de que cualquier fallo tiene que ser recurrido no directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Tal Nación, cual. sino ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí han sido muchas salas, muchas cámaras,
que han dictado desde plenarios, resoluciones, distintos organismos, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo sacó una resolución interpretando la ley de procedimientos y considerando que no resultaba aplicable. Después de eso, la Corte dictó 200 fallos o 200 sentencias adhiriéndose a este fallo Levinas, en la justicia del trabajo, donde ordenaba directamente la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día, si uno interpone un recurso, lo interpone ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante el Tribunal Superior de Justicia, la Cámara desestima el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y evalúa si hay razones suficientes para admitir el recurso ante la Corte, pero in limine rechaza la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia sea una competencia. En el medio están los administrados de justicia, de los dos lados, porque esto significa mayor cantidad de demoras, dilaciones y toda una suerte de incertidumbre Claro. de lo que puede llegar a ser, cómo se va a resolver y cuándo se van a resolver estos casos. Y un dato también vinculado con expresiones de resistencia, y mencionaba un poco Héctor el tema de la tasa de interés. Hay un caso de fin del año pasado contra Frávega, Sociedad Anónima, un caso del 2014, imagínense lo que es la evolución de la tasa de lo que es el IPC del 2014 hasta que se resuelva ahora casi a 10 años de lo que fue el inicio de las actuaciones, donde Frávega había interpuesto un recurso extraordinario, la Corte ordena dictar un nuevo fallo por considerar que la tasa de interés era desproporcionada, la Sala Tercera toma el caso porque ordenan dictar un nuevo fallo, y como el criterio de la Sala Tercera es más oneroso para Frávega de lo que sería el fallo dictado por la Sala Octava, Okay. la Sala Tercera decide que hay que ratificar el fallo de la Sala Octava, como que de alguna manera está desobedeciendo lo que dice la Corte. Y esto es una clara actitud desafiante por parte de, en este caso, de la Sala Tercera, que, como bien sabrá Héctor en su composición, tiene sus particularidades. Pero no deja de ser expresiones de lo mismo y donde esto genera mayor cantidad de dilación e incertidumbre. Para las empresas nos pasará a todos, que es cómo previsiono o provisiono montos en función de lo que pueden llegar a ser posibilidades de tener que pagar sentencias. No sé cuál es el parámetro a tomar en cuenta. Y obviamente para quien tenga un crédito laboral que tiene un carácter alimentario, si le corresponde, de alguna manera esto significa una dilación y una demora e incertidumbre en cuanto va a cobrar y qué va a cobrar. A tal punto llega esta incertidumbre y esta inseguridad que hay algunas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que, pese a dictar sentencia, si las partes quieren conciliar en un monto propio y ajustado, donde hay una justa composición de derecho, criterio de las partes, aún habiendo dictado sentencia, la Cámara, la misma sala que dictó sentencia, homologa el acuerdo. Bien. Y supuestamente no lo podría hacer porque ya juzgó. No puede considerar que hay una justa composición de derecho por un valor menor a lo que ya a criterio de ellos por sentencia correspondería. Pero lo homologa. Esto lo hacen. Entonces, todo esto genera incertidumbre e inseguridades que no ayudan. Con respecto al tema de paritarias, como bien sabemos, hay una posición muy rígida por parte de la Secretaría de Trabajo por una pauta que le ha bajado el Ministerio de Economía. Y esto, a quienes trabajamos y caminamos el Ministerio de Trabajo ya hace muchos años, sabemos que no es novedad, no es una cuestión de este gobierno, sino que ha habido. De hecho, quien es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando era ministro de Economía, también bajaba pautas, digamos, con alícuotas distintas, pero en definitiva bajaba pautas donde siempre se considera, yo no soy economista, de que los salarios aumentan la inflación, ¿no? Desde Celestino Rodrigo hasta ahora, sabemos que eso siempre se ha sostenido y ahora se está barajando. ¿Cuál es el problema? Y lo destacaba un poco Héctor o vos, Gustavo, también. Esta crisis de representatividad de los sindicatos hace que cuando capaz que la paritaria, les voy a dar un ejemplo, una paritaria ha firmado un 16%, ahora le dicen que lo tienen que ajustar, terminan ajustándolo en un 5%. Hay un cuestionamiento de las bases y no es una generación interna, sino de la propia gente
cuestionando en dónde se vendió el sindicato en función de haber firmado, haber anunciado que ya había firmado un 17%, un 16%, y terminan firmando en un 5% nada más. Entonces, todo esto genera un clima también de crisis o expresa mucho más esta suerte de individualismo que estamos viendo en la gente y el poco sentido de pertenencia que pueden llegar a tener para con los sindicatos. Donde los sindicatos ven hoy una ventana para salir de este parámetro de aumento mensual fijado por el gobierno son los bonos anuales. Y de hecho hay alguna paritaria que está trabada con motivo de que las empresas no están dispuestas en condiciones de firmar bonos anuales. ¿Cuál es el criterio de la Secretaría de Trabajo para decir no puedo firmar aumentos salariales por encima de... Porque después dicen empresas de la actividad están viniendo a plantear situaciones de crisis porque no pueden cumplir con las paritarias, con los aumentos. Papeleros, por ejemplo, ¿no, Marcelo? ¿Cómo? Papeleros está con el tema de la Papeleros del está bono, con el tema por del ejemplo. bono, exactamente, Papeleros está con el tema del bono. Y entonces están en esa situación donde de alguna manera se genera una situación de crisis, digamos, en muchos aspectos. Ceramistas también están en una situación parecida. Hay muchas actividades que están complicados en sí mismos. Ahora, lo planteaban ustedes recién. ¿Qué es lo que se va a negociar cuando no se negocie salarios? Primero, los sindicatos contentos de no tener que firmar salarios todos los meses, porque no deja de ser a criterio de ellos, ¿no? Repito, cosas de terceros. Una situación de desgaste permanente y una expectativa de la gente que ellos no pueden cumplir. ¿Qué se va a negociar? Yo no sé si vamos a llegar al fenómeno de la década del 90 donde no se negociaba nada. Eso no lo sabemos, es contrafáctico lo que estoy diciendo, pero sería una buena oportunidad para negociar contenido de convenios colectivos que si no terminan siendo meros esqueletos, cosas que no se aplican de por sí, y acá seguramente tenemos un montón de ejemplos que podemos llegar a dar. Pero claramente ese es el objetivo con respecto a la paritaria y lo que se está admitiendo. Inclusive, volviendo al tema de pauta salarial, hay alguna actividad donde les quedó un 1% de recomposición respecto de la inflación del año pasado y el Ministerio de Trabajo no le permite hacer una recomposición de ese 1%, ¿sí? Sino que desde ahora en más, eso lo tendrán que ver cómo lo pueden y cuándo lo pueden llegar a absorber, pero no ahora, no le están admitiendo. Como parte de la expresión de esta suerte de individualismo, comentándolo con gente de la actividad naviera, no sé si ustedes saben, pero en la actividad naviera hubo un proyecto de regulación de la actividad naviera muy grande, muy agresivo, muy fuerte, donde se le daba la oportunidad de lo que son las banderas de conveniencia, o sea, directamente ya de regular la actividad a tal punto de no aplicar la legislación argentina. Como fue en los 90, Marcelo. Fue en los 90 y ahora volvieron un poco con esa Claro. instancia donde dice, bueno, si el armador, que es el empleador de esta gente, si cambia de bandera, lo que tiene que hacer es indemnizar con el régimen argentino y lo volver a contratar con el régimen propio de la bandera que pone en el pabellón del buque. Eso es un poco la expresión. Típicamente. Y fueron los propios armadores quienes plantearon la necesidad de reformular, porque obviamente eso significaba perder oportunidades, no tenían los montos para pagar indemnizaciones. Hay una particularidad en todo lo que es transporte fluvial, donde hay una permanencia, hay gente con mucha antigüedad en cada uno de los contratos de ajuste, entonces eso significa también un problema a futuro de lo que es pagar hoy indemnizaciones, cuando por el solo hecho de cambiar de bandera de conveniencia, porque si no pierden competitividad y perder competitividad automáticamente van la posibilidad del armador de no poder generar nuevas oportunidades o mantener los negocios que tenía. ¿Cuál es el planteo de uno de los sindicatos? Diciendo, lo peor de todo, que nuestra propia gente, que hoy se está con posibilidad de quedarse sin trabajo, son los que más apoyan a este gobierno. O sea, hay una suerte de contradicción, ven ellos, en las bases, en cuanto a que tienen expresiones, por un lado, a favor de una línea política, por el otro lado, eso puede llegar a perjudicarlos a ellos mismos. O sea, es una situación de ciertas dudas o contradicciones o incertidumbres que genera todo este escenario que se está viendo, ¿no?
Así que esto es un poco algunos aspectos. La semana pasada hablábamos con Héctor antes de empezar la reunión. Salió un decreto donde capaz que más de uno pensaba que era una expectativa de algo nuevo, algo bueno, que era la eliminación de que en los convenios colectivos se puedan llegar a establecer contribuciones a favor de las cámaras empresarias a cargo de las empresas. Y muchas empresas pensando que esto era eliminar el aporte obligatorio a los sindicatos, ¿sí? Sí, fue titulado por algunos Primero, periódicos, ¿no? ¿cómo? ¿Todo? Y así fue titulado por algunos periódicos. Claro. Recuerdo los Primer titulares en las punto, noticias, sí. primer punto, aún habiendo salido en esos términos, esto era de ahora en más, o sea, todas cláusulas que están en los convenios colectivos solamente pueden ser modificadas por los propios convenios colectivos, salvo que jurídicamente se puede hacer, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, deshomologue los convenios colectivos en las cláusulas que consideran que a partir de ahora no tienen más vigencia. Eso técnicamente se puede hacer. Hay un solo caso, que es en el caso de Suter, con las cámaras empresarias de administradores de consorcio, un caso de la década de fines del 90, año 98, que por un aspecto político se desarrolló el convenio colectivo de trabajo, pero nunca esto se llegó a utilizarlo como una herramienta política para. No lo veo que políticamente se quiera utilizarlo, pero no soy un analista político en esto. Así que esto es un poco algunos matices más que quería mencionar respecto de lo que fue el aspecto que salió la semana pasada. Muy bien. Bien. ¿Y qué vemos para el 2025? Personalmente yo veo poca conflictividad, salvo casos Ajá. muy puntuales, digamos neumáticos está con una crisis puntual determinada, aceiteros está con una crisis determinada, también por el valor de los precios del commodity de la soja, etcétera, y bueno, por la realidad que tenía esa paritaria. Este, Hay actividades que están muy mal económicamente y que no levantan y que de alguna manera hoy se está administrando lo que es baja de personal. Hubo cierre de establecimientos en la industria de calzado, cosas quizás más puntuales, locales, en función de lo que son, como bien mencionaba Héctor, energético está activo, pero después hay muchos planes de retiros voluntarios también, y entonces, pero sin una conflictividad en la calle. Yo no la veo la conflictividad, digamos, Ujú. expresada de una manera tan clara como se veía hasta el 2023. Ujú. Sí, Héctor, sí, yo sumate. coincido. No, coincido con el diagnóstico de Marcelo. Creo que también es parte de esa individualidad, ¿no es cierto? Que también se traslada a la exteriorización del conflicto. Ya la Unión Industrial Argentina ha proyectado un 2025 con un mercado laboral estresado, donde se proyecta 30.000 puestos de trabajo que se van a ver comprometidos, pese a que se proyecta un crecimiento. Ujú. Cuidado con esto. Creo que el sostenimiento del empleo va a seguir siendo un desafío para el sector de manufactura, no cabe duda. Entramos en un régimen de muy baja inflación y, como decíamos recién, es una invitación a discutir nuevas cosas. La diferencia con la década del 90 es que en la década del 90 había incentivos y uno de esos incentivos eran las privatizaciones, la reforma del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, Sí. para preparar a esas empresas, generaba actos administrativos, resoluciones y decretos que de algún modo estimulaban la negociación colectiva y se descentralizaba a la vez. Eso hoy no lo tenemos Ujú. y aparte tenemos una pérdida de práctica y sindicatos que están también atravesando conflictos de representatividad interna, porque como bien señalaba Marcelo, qué difícil que es a sindicatos de la envergadura de gastronómicos, de camioneros o de la propia UOM, tener que volver sobre sus pasos y explicarle a las bases que el incremento salarial que cerró y anunció no es el que van a recibir, sino que ese va a ser la mitad. Ujú.
Y digo esto porque me parece que ahí estoy viendo un silencio del sector empresario que es inquietante, porque si uno ha firmado un acuerdo y hay que desandarlo, las dos partes signatarias deberían dar algún tipo de explicación sobre los motivos de eso, ¿no? O fue un acuerdo que se precipitó de manera irresponsable, o alguna anomalía hace que de pronto, al cabo de una semana o 15 días, un acuerdo que era del 15% se transforme en el 8%, ¿no? Me parece que hay un trabajo muy interesante de Sinopsis, que es la consultora de Lucas Romero, que ha empezado a relevar la evolución de la negociación salarial y las paritarias. Y justamente en ese relevamiento, que es muy representativo, ha detectado que los acuerdos salariales hoy se están extendiendo en su vigencia. De hecho, a mí me ha tocado participar en un industrial la semana pasada, donde cerramos un acuerdo por 7 meses, con un 10,42% de aumento para 7 meses, enero, julio inclusive. Y se está estimando en la mayoría de esos acuerdos, según Sinopsis, una inflación del 27% en términos salariales. Digamos, las proyecciones de los aumentos salariales están más cerca de la inflación que proyecta el REM del Banco Central que de la voluntad del gobierno en tratar de disciplinar ese porcentaje por debajo del 1%. Digo esto porque estamos a pocos días de conocerse el IPC de febrero, Sí. que todo indica que lamentablemente no va a ser bajo, teniendo en cuenta que es un mes que tiene 3 días menos y que es un mes que estacionalmente es de baja inflación si se lo compara con marzo. Digo esto porque eso también va a tener un impacto inmediato en la negociación salarial por venir, porque los sindicatos justamente lo que plantean es esto, digamos, la imposibilidad de validar internamente acuerdos que solo tengan porcentajes de esta magnitud. Por eso empiezan a aparecer bonos, gratificaciones, pagos extraordinarios, compensaciones, o el eufemismo con el que lo quieran llamar, porque también es cierto que la autoridad laboral, para no continuar desfinanciando el sistema de seguridad social, no está habilitando aumentos de pago mensual de naturaleza no remunerativa. Entonces eso también es un aspecto a mensurar, ¿no? Sí, es. Así Sí, es. yo Mariano, creo realmente. ¿cómo lo No, ves el no. 2025? Y yo no puedo dejar de verlo promisorio y complejo, las dos cosas al mismo tiempo. Promisorio por si se acomodan o se siguen acomodando algunas variables macroeconómicas y se ajustan algunas cuestiones en las actividades. De eso depende también, en parte, lo que se puede hacer en materia de costo en aquellas actividades que la incidencia de la mano de obra tenga realmente un valor muy, muy considerable. Creo que todos están trabajando sobre eso. Creo que realmente se va a tener que generar mesas técnicas mucho más serias y ajustadas. La baja de la conflictividad me parece que va a animar ese laburo técnico, porque además de todo, y me parece que esto no se mencionó, y si no se mencionó más que nada es por un olvido, porque todos lo tenemos presente, también toda esta realidad no solamente está cruzado por la política, sino por la evolución tecnológica y la irrupción de nuevas modalidades de trabajo, de la inteligencia artificial, que también pica en lugares o apunta a lugares muy certeros, ¿no? De lo que Muy bien, qué tiene tema, ¿eh? trabajo. Entonces digo, lo veo complejo, lo veo promisorio, me animaría a decir que si logramos generar algún tipo de equilibrio, que no es algo que solamente se persigue, sino que se construye, en materia de institucionalidad y de política, seguramente vamos a tener un buen 2025, pero es un compromiso que involucra a mucha gente, ¿no? De todos los sectores. Así que, nada, por ahí dije, metí dos matices más que lo que se No, había rescato el pensado. tema este porque además hay un tema de viabilidad de determinada política económica
o expectativa de prolongación en el tiempo que tiene que ver con el aumento de la productividad, cosa que veníamos hablando, Mariano, desde el año pasado, ¿no? En el spot, en distintos spots laborales, y ahora lo vemos por el tema de la queja por el retraso cambiario o el supuesto retraso cambiario, ¿no? Lo que hay que hacer es aumentar la productividad, ¿sí? Y las tecnologías, como estabas diciendo, son una clave para el aumento de la productividad. Sí, Marcelo y Héctor seguramente lo están viviendo en las distintas actividades a las cuales ellos asisten o asesoran, que están todos, bueno, indagando en esas cuestiones, ¿no? Digo, yo creo que como a mí me tocó vivir los 90 del lado de las privatizadas, como a vos, Gustavo, y creo que Héctor también, en una medida, nosotros vivimos esa corriente renovadora, si se quiere, en materia de contenidos convencionales. Y bueno, creo que se hicieron algunos laburos que generaron algunos resultados. Quedaron algunos en el camino también, pero bueno, otros debatieron en profundidad el tema de la productividad. Bueno, yo creo que los 90 fue una oportunidad. Esta si querés, es la oportunidad que tenemos que aprovechar y hacerlo en serio, porque si no nos vamos a quedar fuera del mapa. Con este tipo de políticas, que para mí son las acertadas. Si vos no tenés productividad, la verdad que no podés competir. Y eso está muy malo, digamos. Eso está muy malo. Así que ojalá que digamos, a ver, Mariano, es muy cierto lo que decís, pero creo que este proceso que se avecina yo lo veo de una complejidad mucho mayor que las que hemos transitado en otros momentos. ¿Por qué? Porque ya la revolución industrial 4.0, la inteligencia artificial, ya está generando un hackeo sobre el empleo formal, tradicional, y los nuevos trabajos por venir que genera estas nuevas modalidades tecnológicas tienen un aspiracional de transformarse en emprendimientos autónomos. No tienen vocación de sustituir puestos en relación de dependencia de una característica analógica, si se me permite el término, por otra digital, sino más bien migrar. De hecho, hay una encuesta que se acaba de hacer, creo que Byton la hizo, y si no es así, pido disculpas, pero entiendo que es Byton, con lo cual, si me tiene que agradecer Byton también, puede hacerlo, porque no me equivoco, me parece que es de la semana pasada, donde el 59% de los trabajadores encuestados aspiran a que el 2025 y 2026 tengan un trabajo independiente, un trabajo autónomo, con flexibilidad, con modalidad virtual. No aspiran a la relación de dependencia, que era el aspiracional que caracterizaba siempre a toda reforma, ¿no? Digo esto porque vamos a vivir un proceso de sustitución. Y hasta ahora solo se está visualizando el fenómeno de la destrucción y no de su consecuente sustitución. Pero cuando aparezca, esa sustitución no viene con las características similares o asimilables a lo que se destruye. Exacto. Y eso para los sindicatos es una preocupación enorme, enorme porque los pone ante una encrucijada donde está la supervivencia, ¿no? Y es interesante lo que estás diciendo. Si revisan todos los que están del otro lado de la pantalla, ¿no? El informe de la evolución salarial del 2024 hecho por el INDEC, el sector que menos subió fue el de los empleados públicos. Después sigue el de los privados, ambos dos registrados, ¿no? Públicos registrados y privados registrados. El que más aumento tuvo en el 2024 fueron los no registrados. Sí, o los autónomos en realidad. Claro, sí. Sí. A mí me parece que esto que mencionaba Héctor, y me lo acuerdo más por el vino que por una cultura filosófica, si mal no recuerdo, Jean Schumpeter, ¿sí? Habla de la destrucción creativa. Bueno, estamos en la etapa de la destrucción. Vamos hacia la creación. Y en la creación necesitamos, de alguna manera, unir estas voluntades, ¿no? Digamos, ojalá que este 2025 nos encuentre solidarios en esa tarea, ¿no? Empezamos hablando de Bahía Blanca
y la solidaridad. Bueno, vamos a necesitar un alto componente de solidaridad y cooperación para poder entender bien cómo manejar las actividades, desde las más complejas a las más simples. Ojalá podamos aprovechar la oportunidad. Es un deseo, nada más. Perdón. Bueno, y ahí tenemos un comentario de Alejandro que dice: tal vez las asociaciones de médicos sean una punta para esta nueva modalidad de trabajadores independientes. Pone. Así sea. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí dando vuelta? No. No, es el comentario que tenemos. ¿Sí? Después tenemos no, esto. Así que estamos ya en hora. Mandamos nuestro abrazo otra vez a la población entera de Bahía Blanca y declaramos formalmente abierto el ciclo del spot laboral del año 2025 con este evento. Con la canopla y el transportador, que muchos de los que están acá no saben ni de qué estamos hablando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a Byton siempre por el sponsoreo en nombre de ADRA de este spot laboral. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Marcelo por la participación en la excelente participación que han tenido. Un hermoso spot. Mariano, ¿nos vamos? Muchísimas gracias. Sí, nos vamos. Gracias a ustedes por la invitación. Cuídense. Un placer verlos. Gracias. Marcelo, ¿querías decir algo? No, saludarlos nada más. Chao, muchas gracias. Suerte, Héctor, para hoy. Gracias. Perdón, a los dos campeones saludamos, a Racing y a Talleres. Muy bien. Un saludo en la previa. Cuando dijiste un año complejo, pensé que estabas hablando de Boca Juniors, Mariano. Y de arriba. Abrazo gigante. Chao. Cuídense. Hasta luego.